Para usted allá. Gracias, la hermana Milagro, ministra, bendiciones para usted. Y recibimos la antorcha desde República Dominicana hoy. Interesante el poder que se manifiesta a través de esta radio Piedra Angular. Está en todas partes del mundo. Y entrega una antorcha a medida de que cada programa va pasando. Así que hoy recibimos la antorcha desde República Dominicana, a veces desde Argentina, a veces desde Canadá, a veces desde España, y se va rotando. Es una unción que está llegando a todas partes. Gracias a ustedes por estar aquí en la sintonía de este programa que hemos denominado Plantemos el Reino. Y ya en cabina se encuentra el ministro reverendo apóstol William Daniel García. Muy buenas tardes, mi estimado amigo, y a todos nuestros radio oyentes, escucha que sintonizan este hermoso espacio todos los martes a partir de las 2 de la tarde. Que la gracia, la paz del Eterno sobre cada uno de ustedes. Con una temperatura de 37 grados en nuestra ciudad de Barranquilla, una tarde muy calurosa, muy hermosa también, entre que quiere llover, entre un poco de gris y un poco de color. Mi pastor, aquí estamos para bendecir a esta hermosa ciudad y al mundo entero. Y también con la noticia de España, ya durante 2 ocasiones ha temblado, y eso también pues un poco preocupante. Fuerza a nuestros hermanos españoles, y sabemos que Dios está con ustedes. Así es, precisamente esa debe ser hoy nuestra introducción, porque está temblando en el mundo. Todos los días está temblando en un lugar diferente. Sí, señor. No ha dejado de temblar en todo el mundo. Un fenómeno muy extraño. Los científicos tienen algunos diagnósticos del tema. Ellos dicen que las causas son el movimiento de las placas tectónicas, que la Tierra está ubicando. Bueno, como quiera que sea, pero no olvidemos Mateo 24. No olvidemos lo que nuestro Señor dijo, porque el mundo está revuelto, la naturaleza está revuelta y la iglesia está desgraciadamente desapercibida. Y gracias a Dios este tipo de medios podemos como incentivar, y no porque seamos nosotros los ejes del cambio y de la reflexión, no. Yo creo que necesitamos muchos más medios que alerten, que despierten y que confronten, porque estamos demasiado cómodos y no nos gusta que se nos confronte y se diga nada. Pero la reacción de la iglesia en ocasiones no muestra el carácter de Cristo. El domingo tuvimos un tema en la congregación, Pastor William también, acerca de las marcas de Cristo. Y algo que me llama la atención es cómo el apóstol Pablo habla de esas marcas en su propio cuerpo. Y cuando uno ve hoy la indolencia de la iglesia, que no tiene piedad por el huérfano, por la viuda, por el menesteroso, por el extranjero, donde prefieren voltear la mirada y irse de vacaciones en medio de una tragedia. Ahí es donde uno pregunta, caramba, ¿sería ese el carácter de Cristo? ¿Haría el Señor eso en medio de una situación como esa? Me pongo a pensar que todo esto que nos está pasando a la raza humana, todos los movimientos que se están dando, los fenómenos, algo nos están anunciando, nos están diciendo algo. No sé qué piensas tú, pastor. De verdad, pastor, es que estas cosas nos ponen a reflexionar y a pensar mucho. Cuando vemos este serie de acontecimientos, porque ha temblado
en muchas partes del mundo. Y los científicos dicen, no podemos evitar un temblor, ni siquiera sabemos si va a pasar, pero lo único que tenemos claro es que puede ocurrir. De hecho, estaba mirando unos científicos en estos días, y ya van más de 300 réplicas en el Valle del Cauca y en el Chocó. Venezuela más de 300 también. réplicas. Gracias a Dios que las réplicas son bajas, de 2 puntos, de 3, a la máxima creo que llegó hasta 4. Pero ellos dicen que gracias a Dios, imagínate, Sí. se expresan de esa manera, porque si llega a haber una réplica superior a 5, lo que medio está que hoy, que ya está casi que derrumbado, pero que está en pie, se termina de derrumbar. Sí. Y yo creo, pastor, que todas estas cosas, la Biblia un día lo predijo, pero al darle nosotros otro sentido un poco más, pienso que necesitamos estar preparados. Sí. Lo peor todavía no ha pasado, creo que viene algo mucho más fuerte, pero no para mi país, creo que para el mundo entero. Lo peor no ha pasado, pero sí necesitamos tener más conciencia, más empatía, poder entender la necesidad de la gente, no politizar estos casos, no tampoco darle un tinte ni político ni un tinte religioso, pero sí entender los tiempos que estamos pasando. Ahí apunto yo, Así a ser es. entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Adelante. Como siempre tenemos una introducción variada de acuerdo a lo que pasa en el mundo. Y este programa no es la excepción. Y te recuerdo que también tembló hoy en Venezuela, 4.2. Impresionante, hubieron 2 movimientos. De todas maneras tenemos que estar, como dice nuestro pastor William, apercibidos, conectados con el reino. Bueno, el tema de hoy está candente. Siento de que nos corta todo rabo y oreja, como se dice en las corridas de toros, y vamos a hablar de liderazgo de equipos de alto rendimiento, y lo vamos a enfocar básicamente en el hombre orquesta, aquel que lo quiere hacer todo en su liderazgo, o aquel hombre que entiende el ecosistema apostólico y puede sumergirse en él y hacer que este ecosistema sea mucho más productivo. Nosotros, no en una ocasión, en muchas ocasiones, hemos estado tocando estos temas de el todólogo o el todero, el ministro todero, ese que lo hace todo, ese que está en la cúspide, ese que está en la punta de la pirámide, y si él no dice amén, todo sale malo. Si él no da el visto bueno, nada se puede hacer. Pero hay muchos estudios de organizaciones que hoy están mostrando un panorama acerca de este tipo de fenómenos. Y entre esos estudios se revela que los equipos de liderazgo alineados con una visión compartida y con roles estrictamente delimitados multiplican la productividad ministerial hasta de 4.5 veces más que otros ministerios. Cuando se logra diversificar, cuando se logra delegar, para que podamos entender en mejores frases, delegar, esa delegación logra que el cuerpo se reproduzca de mejor manera, que el cuerpo tenga la vitalidad que debe de tener, y por el contrario, aquellos líderes
que son una figura, aquellos que se convierten en el personaje central, ese que supervisa, ese que ejecuta, ese que da la orden, ese que está colocado de manera vertical y que ni las hojas de los árboles se mueven, si ellos no dan la bendita autorización, son ministerios más congelados, que se detienen, que no desarrollan, que no avanzan. Yo quisiera que en esta tarde, bueno, el pastor William y yo nos vamos a enfocar en este primer segmento en analizar cuáles son las causas y razones por las que ese tipo de líderes, ese tipo de liderazgo se enfoca en tomar el control. Porque quieren tomar el control. Más de una vez hemos dicho de una problemática que hay, y no solamente en Colombia, ya esto se volvió, creo que pandemia a nivel Latinoamérica y en otras partes, bueno, en Norteamérica al parecer también, con la proliferación de organizaciones, que todo el mundo tiene una licencia para funcionar y que con supuestamente las libertades, la gente tiene derecho a montar su negocio, su comunidad, crean en lo que crean, y ellos son los jefes absolutos. Logran convencer porque el mundo tiene una necesidad inmensa. Por eso uno ve en este gremio de toda clase, de todas las formas uno ve. Pero ahora el tema es, o sea, ¿qué los conlleva a ese ejercicio controlador que no sueltan? Que si ellos no dan la orden, que si ellos no lo hacen, realmente sale mal. Y sí me gustaría que en esa sapiencia de el reverendo William hoy nos diga, porque bastante que ha lidiado con ministros. Y cuando uno lidia con cierto grupo, obviamente que tiene una experiencia. Desde tu perspectiva, pastor, ¿qué ves? El problema, amigo, es que esto, bueno, la verdad es que este es un espacio que es un poco terreno apache, ¿no? Aquí hay mucha flecha, sí. pero de todas maneras uno tiene que decir las cosas. Y es interesante porque ahorita te escuchaba y es que hay tantas libertades que cualquier persona arma una organización a espaldas de que Dios le dijo y a espaldas de que Dios le reveló, y es una organización sin piso legal, sin piso teológico, sin piso bíblico, sin ningún tipo de piso, solamente porque Dios le mostró y Dios le reveló. Y esa situación lo que hace es una cesta. ¿Por qué? Porque lo que logra es satisfacer el hambre de poder que tiene una persona. Y se vuelve una pirámide, ¿no? Que alguien es el que está arriba mandando y él es el que da las órdenes, y el que no esté de acuerdo, pues ahí está la puerta. Es sencillo esto. De hecho, es hasta bíblico porque el Señor lo anunció en un momento. El Señor anunció ese tipo de cosas. Pero, ¿cuál es el peligro que yo miro aquí? Y digo con fundamento porque he recorrido todo este país y he podido ver casos que yo digo, wow, tremendo. Y incluso casos, pastor, de enseñanzas erradas, marcadas, con que Dios se la mostró. Y es preocupante porque así nacieron las grandes religiones que hoy conocemos, que las llamamos que no son verdad, para no mencionar nombres. De ahí salieron. Entonces notamos que ahí se va repitiendo el patrón, ¿no? Personas que creen que Dios les mostró, pero que no les ha mostrado, pero solo es para posesionarse, tomar a la gente. Eso toma a la gente, no le da libertad, porque la gente no puede pensar.
al punto de que tú no tienes derecho de pensar porque aquí hay una sola mente y es la mente de Cristo a través de mí. Tú no piensas. Imagínate cercionar a la gente, cortar a la gente a un derecho tan sencillo y fundamental como es el derecho del pensamiento. Le cae en la boca definitivamente. Ok, es lo primero, el peligro inminente que eso trae. Lo segundo, y es el otro extremo o es la otra cara de la hoja, y es el siguiente. Y usted hablaba también ahorita del todo loco, pero aquí pasa algo, que cuando un pastor no se multiplica en líderes, algún día va a morir, y cuando él muere, va a morir esa visión, porque nunca preparó a alguien que va a seguir la posta, y el que la siga va a notar que a los pocos días, a los pocos meses, la gente comienza a desaparecer y solo a quedar un remanente pequeño de mucha gente que quedó. Y ese es el peligro, cuando un pastor no se multiplica en líderes. La sentencia es el exterminio, vas a acabar, mueres y se acaba lo que estás haciendo. Mueres y tu visión se muere también. Pero cuando te desarrollas en un equipo, muere el hombre, pero la visión permanece. Y es ahí el punto que quiero mirar. ¿Será que el día que mueras muere tu visión? ¿O será el día que te toque morir, tu visión continúa viva? Porque esto no es de tocar madera, ni de persignarse, ni de reprender, ni de invocar la sangre de Cristo. Algún día todos tenemos que presentarnos frente a la fría realidad de la muerte, aunque no querramos. Pero algún día, porque ese es el designio de la vida. La pregunta es, cuando moramos, ¿será que podemos vivir, nuestra visión continúa o se acaba todo? Adelante, pastor. Sí, bien tremendo ese concepto que creeríamos que con el avance de la tecnología, la facilidad de capacitación, de estructura, eso podría cambiar. Por el contrario, el problema se ha agudizado. Está mucho más profundo que antes, porque tienen el poder de la proliferación. O sea, ahora a través de las redes sociales, ellos pueden proliferar sus corrientes de pensamiento y sencillamente pues hacen mucho más daño. Ya lo decías tú. Pero vamos a mirar un poco acerca de la muerte de ese modelo monárquico, que es un modelo donde la gente se cree rey y literalizan en la humanidad que somos reyes y sacerdotes. Entonces no se creen del linaje de Cristo, sino del linaje de Carlos de Inglaterra o no sabemos de quién se creen. Sin embargo, nosotros creemos profundamente en que estas cosas deben de tener un análisis más profundo. El ministerio moderno no puede sostenerse sobre los hombros de un superpastor, de un superlíder, de un superapóstol. Eso es imposible. Es que el diseño del Nuevo Testamento es claramente plural y sinérgico. Si uno mira el concepto que traza la Escritura, uno ve que habla de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, y dice a fin de edificar el cuerpo. Entonces, cuando las personas toman esta actitud, que se vuelven verticales en su gobierno, sencillamente desconocen que el cuerpo se nutre de una variedad de ministros y que cada uno de ellos cumple una función específica, cumple una función determinante en el cuerpo. Por eso cada pastor debe procurar fomentar los dones, y la Biblia habla de procurar los dones, procurar los ministerios, procurar los llamados de Dios, porque edifican a la iglesia,
edifican el cuerpo. Ahora, pero cuando alguien tiene ese espíritu monárquico, realmente piensa, ahorita tú decías algo bien llamativo, pero que me causa un poco de risa, pero si la revelación no llega a ellos, realmente no hay palabra. Y mira que hoy muchos de los ministerios que nacieron como sanos ministerios, bajo un proceso, bajo todo lo que implica eso, hoy están, yo los denomino como una secta. Y tengo que aclarar también que se van a dar cismas, separaciones, porque se han venido dando a nivel del crecimiento de la iglesia, del nacimiento de la iglesia. Los cismas no solamente se están dando en la iglesia evangélica. Hay posiciones irreconciliables en la iglesia ortodoxa, en la iglesia, bueno, se me pasan ahora, que nacieron de Pentecostés y que después crecieron y partieron diferencias, cada uno cogió por su lado y básicamente intentaban ponerse de acuerdo en los conceptos, intentaban ponerse de acuerdo y no. Mira, cuando uno mira los primeros siglos del cristianismo, cuando se convirtió feudal, cuando se convirtió en un movimiento político de fuerza, de coacción, uno puede mirar cómo los grandes grupos se convirtieron en punta de lanza para generar grandes conflictos. La península española fue por ahí por el siglo XII, si no estoy mal, entre el siglo IX y el siglo XII, pues fue tomada, llamémoslo así, o colonizada por unos grupos de pensamiento cristiano. Ahora se me escapa, luego recuerdo y te comento, pero la lucha era entre ellos mismos. Duraron 600 años matándose entre católicos y entre este otro grupo de creyentes, bueno, que tú recuerdas con casi el mismo concepto de Sabelio, partiendo la fe y partiendo la gente por un concepto, una guerra entre un pueblo de Dios. Y de eso poco se habla. Y yo cuando observo esa parte de la historia me da miedo que las próximas guerras tengan que ver con los movimientos protestantes, católicos y todo eso, porque las masacres que se cometieron solo por no ponerse de acuerdo en un concepto teológico. O sea, que no estamos hablando de un problema que nunca fue, sino un problema vigente, un problema que está latente y creo que está muy sensible todavía. Y tiene que ver con eso, con hombres. Y ahí está lo que hablábamos en semanas anteriores del síndrome del cuello de botella. Porque si el líder principal debe aprobar cada gasto, cada ministerio, cada iniciativa, debe aprobarlo todo, la organización entera se mueve a la velocidad de una persona, no de un cuerpo espiritual, sino de una persona. O sea que ralentiza el proceso de crecimiento, ralentiza el proceso de desarrollo. Mira que la gente piensa, ahora, cuando uno dice, no, pero es que eso es relativo, porque hay gente que crece, que ellos solo manejan. Sí, hay nombres que hoy se mueven a través del marketing, de las señales, de los milagros, pero volvemos a decirlo, cuando esta gente ya no está, sencillamente se esparce todo el mundo y se utiliza realmente un dicho muy feo. Yo creo que
pues desentona, pero dice, muerto el perro, esparcida la pulga. Todo el mundo se esparce porque todo estaba centrado en uno, en una sola persona. No en un gremio, no en un equipo de trabajo. Y ahí está el secreto. Hay un escritor, Lencioni, que él es experto en salud corporativa y es autor de las 5 difusiones de un equipo. Y él afirma contundentemente que la fuerza no proviene de un grupo de luces brillantes, de un individuo, sino de la vulnerabilidad y la confianza colectiva. Cuando uno habla de la vulnerabilidad, es la capacidad de equivocarse, la capacidad de entender que en medio de esa equivocación la gente aprende y que cuando se delega, la gente puede avanzar mucho más. Si no hay vulnerabilidad y confianza colectiva, realmente pues no hay confianza como tal para desarrollar. Por eso Lencini, demuestra que sin confianza basada en la vulnerabilidad, los equipos caen en la artificialidad de la armonía, donde nadie se atreve a corregir al líder por represalias. No le digo nada porque si le digo algo me cae el mundo encima. Si analizaste que el cuerpo se nutre con ministerios. O sea, nadie puede, yo creo en una iglesia integral, y una iglesia integral no es la que tenga en su oficina o en su pasillo iglesia integral, que diga, no, iglesia integral es la que da cabida al cuerpo y permite que el cuerpo se desarrolle. Adelante, ministro. Interesantísimo, pastor, porque nosotros tenemos que entender algún principio fundamental y es el principio del desarrollo. Cuando nosotros entendemos el principio del desarrollo y miramos a Jesús, ahí Jesús nos dio las indicaciones para seguir. ¿Por qué? Porque Jesús no fue él solo. Fue y se vació, digámosle de esa forma, en 12. ¿No? Nota, no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dios encarnado. No hizo un papel monárquico. No. Nos dejó un modelo. El modelo de Jesús. Fue empoderar a 12. Es entender que Él se iba a ir, pero que 12 iban a quedar, que iban a hacer exactamente lo que Él les enseñó, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros miramos el papel del Padre, fue exactamente lo que Jesús vio en el cielo. Vio un trabajo desarrollado en equipo. Hagamos el hombre en equipo. Luego Él, en la tierra, lo replica el mismo trabajo, ahora en equipo de 12. Los discípulos, llamados apóstoles, hicieron lo mismo. Ahí está la historia de la iglesia señalándolo. Lo mismo. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo replicar el mismo principio? Porque, aunque no querramos muchas veces, necesitamos estrellarnos o confrontarnos en la palabra con algo que se llama necesito humildad. Porque hay un dicho colombiano muy caribe que dice, nadie quiere ser indio, todo el mundo quiere ser cacique. Cacique. No queremos, nadie quiere ser indio. Pero resulta que cuando Cristo vino, Cristo no fue cacique. Así es. Nuestro ejemplo a seguir fue indio, sí. No fue cacique. Y Él nos dijo, es que sirviendo es que llegamos más lejos. Porque no es que te sirvan, es que hay que ser. Sí. Y es interesante, pastor, poder mirar estos modelos, porque sin duda alguna son los modelos de crecimiento. Son los modelos, y yo he mirado a lo largo de ancho de este país,
ministerios grandes que murió el pastor y al cabo de 6 meses, 1 año, se acabó la iglesia. ¿Y por qué se acabó? ¿El diablo la destruyó? No fue que el diablo la destruyó, que no hubo un modelo de repetición, no hubo el modelo de Jesús. Fíjate que a Jesús se va al cielo, lo mataron, resucitó y se fue, pero el evangelio no se acabó, hasta el día de hoy está. Y tú hablabas ahorita de la guerra, y cuando vemos a la escritura vemos 3 grandes grupos: los cristianos del primer siglo, el pueblo romano y los cristianos, que defendían a un Jesús. Entonces, un pueblo judío del primer siglo, un pueblo romano y un grupo de cristianos. Y qué triste que entre esos 3 grupos hubieron grandes muertes. Lo dice la historia, no lo decimos nosotros. ¿Y todo a qué apuntó? Todo apuntaba, tan sencillo como esto, al orgullo. Yo tengo la razón y yo quiero gobernar. Yo tengo la razón y yo quiero gobernar. ¿Por qué se dividen las iglesias? Yo tengo la razón, yo tengo que gobernar. ¿Por qué hay cristianos que toman, son líderes y luego se acuestan siendo líderes y se levantan siendo pastores? Y en el otro fin de semana se acuestan siendo pastores y se levantan siendo apóstoles. Y es algo increíblemente sorprendente. Porque no hay unidad. Porque no hay humildad. Adelante, pastor. Oh, wow, sí, totalmente. Esa metamorfosis tan rápida, uno quisiera que le pasara, ¿no? Pero no es nada conveniente, absolutamente nada conveniente para la vida. Hay unas evidencias claras en cuanto al análisis de crecimiento de redes de iglesias. Pastor hablaba de ejemplos de personas que lideraban en esa verticalidad, en ese concepto monárquico, y obviamente se cayó. Sin embargo, hay redes de iglesias globales, y aquí vamos a hablar de algo que nosotros intentamos practicar. Y es que las organizaciones que implementan reuniones de equipo ejecutivo semanalmente basadas en la resolución abierta de conflictos y métricas claras de crecimiento superan en retención y plantación aquellos donde el líder es el que ejerce mediante reuniones informales y autoritarias. Mira, venimos enseñando durante no sé cuánto tiempo, y cada vez que tengo la oportunidad que me preguntan, que me dicen, mira, pero dame el secreto, ¿qué hacemos? Que yo le aconsejo siempre a los al pastor, a los líderes, denle mucho valor a los equipos de trabajo. Denle valor al equipo de ministerio. Préstenle oído, porque es que ahí está la esencia. Y mire que aquí nos están dando la razón. Investigaciones nos están dando la razón. Que en ese análisis de crecimiento, las organizaciones que se sientan una vez por semana con sus equipos, a escucharlos, a resolver las situaciones, a reparar cualquier tipo de situación anómala de la semana, a planificar y a proyectar, esas congregaciones con esos líderes tienden a ser más fuertes, tienden a ser más desarrollados, tienden a ser más sólidos. Y claro, porque tiene que ver con el poder de la comunicación. Y ahorita el pastor William nos decía que Jesús nos dejó el ejemplo. Y ese ejemplo del trabajo en equipo de Jesús fue extraordinario. Jesús pudo comisionar a gente porque estaba a su lado y hacían parte de su equipo. Y él confiaba plenamente en su equipo.
Y cuando uno mira los perfiles de su equipo, sabe que eran gente que se equivocaban, personas que en realidad tenían muchas carencias de muchas cosas, sin embargo estaban apasionadas, dispuestos a aprender y a darlo todos. ¿Dónde está el éxito? En los oídos, en escuchar, en analizar, en observar cada situación. Por eso, si usted tiene un equipo de trabajo y le da más prioridad a la reunión dominical que al equipo de trabajo, usted, ministro, está cojeando en la visión ministerial. Jesús salía de la asamblea general, de la campaña, como usted quiera llamarlo, del discurso. Él salía del discurso público y iba y se reunía y hacía evaluación con su equipo. Y antes de salir, planeaba con su equipo lo que iban a hacer en la gran asamblea. Y terminaba la gran asamblea y volvía con su equipo. Era determinante el poder estar junto con ellos, porque de eso dependía el crecimiento, de eso dependía el desarrollo. Ahora bien, también es la actitud. Yo conozco gente que hace reuniones, pero reuniones autoritarias, o hace una reunión reaccionaria cuando ve algo, cuando algo no le gusta y dice ¡reunión! Yo creo que Pastor William y yo pasamos por eso. ¡Reunión! Y ya cuando uno decía reunión, ya el pastor ya, o la pastora ya listo, votaron el genio. Listo. Y efectivamente, ahí te va. Era sin misericordia los golpes que venían. Sálvese quien pueda. Precisamente porque eran improvisaciones, se resolvían asuntos almáticos y no había una proyección, no había una razón de ser de peso para establecer esa reunión. No era algo intencional que buscara la sanidad, que buscara el crecimiento, que buscara evaluar los procesos que se estaban llevando a cabo, sino solamente por cubrir un problema momentáneo, satisfacer. Y nadie podía hablar, nadie podía. Nosotros venimos de ese tipo de organizaciones, nadie podía decir nada porque era so pena de muerte espiritual, de maldición y bueno, una cantidad de atropellos impresionantes. Terrible los atropellos que éramos sometidos. Si alguien daba una opinión diferente, tenía que ser alguien muy influyente para que pudiera ser escuchado como tal. Tenía que tener un poder financiero o un poder muy espiritual para poder doblegar ese tipo de figuras autoritarias, que fuera de ello no había más. Entonces, entendemos esto, y quiero resaltarlo porque lo hemos venido haciendo durante este tiempo que hemos estado en esta emisora, en el poder de nutrir a ese equipo de trabajo. El principio de la complementariedad, complementarse con ese equipo. El éxito de la expansión de Pablo, de ese apóstol que hoy nosotros hablamos y encumbramos, no radicaba en su capacidad individual. Y ahora voy a poner un ejemplo. Radicaba en su capacidad de involucrar, de incluir dentro de su ministerio diversos perfiles. ¿Y cómo podemos nosotros imaginar que Pablo estaba en prisión en 3 metros bajo tierra y afuera de la prisión arriba estaba un tipo esperando que él le dijera algo para escribirlo? Tenía que tener una influencia impresionante. Y tenía un grupo totalmente diverso. Tenía a Bernabé, tenía a Timoteo, tenía a Lucas, tenía a Priscila, tenía a Aquila. Y cada uno con una autonomía operativa bajo una misma cobertura de visión. Deja que tu equipo se desarrolle. Deja que tu equipo cometa errores. Deja que tu equipo se equivoque.
ayúdalo, impúlsalo, porque eso va a generar el desarrollo. La gente estaba bajo la visión de Pablo, estaba bajo la cobertura del apóstol Pablo, de su apostolado. Sin embargo, los perfiles de ellos eran perfiles totalmente diferentes el uno del otro. Pero todos caminaban hacia el mismo objetivo, hacia la misma visión, hacia eso que nos invita el Señor a desarrollar liderazgo. No podemos tener ministerios autoritarios y tampoco podemos, entienda esto, ministro y ministra, que usted lidere sin equipos. Lo que va a garantizar la continuidad de una visión son tus equipos. Jesús se percató de eso y no lo pasó por alto. ¿Qué dice, pastor? Se me está acabando el café. Sí, señor. Interesante, pastor. ¿Por qué? Porque tú te imaginas si se pasan por alto estos principios, ¿qué hubiera sido el plan de salvación de nosotros? Wow. Se hubiera atrofiado completamente. Totalmente. No hubiese llegado. ¿Por qué el evangelio llegó hasta el día de hoy con tanto poder en medio de amenazas aún de muerte? Sí. Precisamente por el trabajo en equipo, por el trabajo mancomunado de vaciarnos en otro. Es que fue el principio con Moisés. Moisés busca líderes y pon de tu espíritu en ellos. Nota, era monárquico hasta que escuchó el consejo y le dijo: ahora nombra 70 y derrámate en ellos, vacíate en ellos, pon de lo tuyo en ellos. Entonces ya no iba a ser un solo Moisés, ahora eran 70 Moisés. Igual Jesús, ya no era un Jesús, ojo con esto porque es muy importante, ahora eran 70 Jesús, en el ejemplo de, no de Salvador, no del Mesías, sino de multiplicador. Entonces, cuando miramos nosotros esto, entendemos que porque la iglesia en lo largo de su historia, el imperio romano no pudo, porque Nerón no pudo, porque los grandes levantadores de la iglesia que la arremetieron con todo, ¿por qué no pudieron? Simplemente porque esa persona se vaciaba en otro, y cuando mataban a otro, ese otro ya se había derramado en otro, y iba a ser imposible acabarlo, y ahí está, no la pudieron acabar hasta el día de hoy. Y es lo que apuntamos. Sabe que cada persona es un potencial, sabe que cada persona tiene tantas cosas, sabe que una persona puede cambiar el mundo entero, una persona. Y ahora tú en tu congregación tienes 70, 40, 20, 10, 15, 100. Ahí está. Tienes la clave para el crecer. Tienes la clave para avanzar en lo que Dios te dio. No mires los otros. No mires el que tiene 1000, el que tiene 2000. La Biblia nunca mide los ministerios por número. No. Por número lo medimos nosotros. Para la Biblia, para el Señor, tiene el mismo valor el apóstol de 5000 personas que el que tiene solo 2 personas. Es el mismo valor. Sí, no, Dios no está buscando números, señores. Tú no vas a ser más importante porque tienes un ministerio de 200 a la persona que tiene solo 10. Eso es relativo. Es relativo. Porque 10 personas pueden ser bastante. 100 personas puede ser poquito. 500 personas puede ser mucho. Pero 50 puede ser bastante. Los números son relativos. Y Dios no te ha llamado solamente en la humanidad. El tener números grandes te posesiona. En el reino no.
En el reino tenemos la misma posición. El que tiene 10, mira, el que tiene 2 ovejas, mi hermano, pero vacíate en lo que Dios te dio. Y cuando te vacías en lo que Dios te dio y aprendes a confiar en lo que Dios confía, tú vas a ver desarrollo. Adelante, pastor. Sí, es bien poderoso el poder hacer eso. Legado. Y no quiero pasar desapercibido este tiempo, porque cuando alguien es capaz de delegar, también puede descansar. Ya decía el pastor el ejemplo de Moisés. Si no delegas, no descansas. Vas a estar cargado, asfixiado, haciendo la obra de Dios y haciendo de la obra de Dios un martirio, cuando la obra de Dios lo que debe es alegrar el corazón, debe de satisfacernos el alma. Pero eso solo pasa si tenemos la capacidad de podernos vaciar en un equipo de trabajo, de poder escuchar, de que la gente no tenga miedo de acercarse a uno. Lo que hablamos siempre tiene que ver con nosotros, porque, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, nunca hablamos por lo general de la perspectiva de lo que a otro le pasó, sino de nuestra propia experiencia en el área ministerial. O sea, hablamos de nuestros propios errores y cómo los hemos podido superar. Y que han habido conflictos, claro, que han habido dificultades, por supuesto, pero no tuvo Jesús las propias. No tuvo el equipo de Jesús dificultades también, las tuvo. Tuvo anomalía, tuvo percance, tuvo todo, traiciones, todo eso. Pero eso hace parte del ejercicio del aprendizaje. Pero eso nos debe ayudar a que nuestros equipos de trabajo sean lo más sólido posible. Saque tiempo con su equipo, que esa reunión semanal sea del mayor valor posible, nutritiva, que sea también para compartir, que haya generosidad también, porque de eso va a depender que esa gente trabaje desmedida para el reino de los cielos. De ese detalle, más que otra cosa. Si tu líder está bien, tu equipo de ministerio está bien. Ahora es el concepto de los grandes empresarios. Los grandes empresarios suelen pagarle bien a aquellos líderes excelentes que tienen en puestos claves, porque ellos saben que si esa persona está bien, todo lo demás funcionará bien. Ahora, si nuestros líderes no tienen el tratamiento, no están debidamente cuidados, no están debidamente atendidos, realmente eso se va a reflejar en un ministerio nada sano y que va a generar cansancio, agotamiento espiritual. Vienen las preguntas para el día de hoy, preguntas para tu ministerio. Usted que está en cabina y los que están escuchándonos en este momento en Plantemos el Reino. Tu equipo de trabajo inmediato está compuesto por verdaderos líderes con capacidad de cuestionar y proponer, o son simplemente asistentes que dicen amén a todo lo que tú dices. Respóndetelo tú, respóndaselo usted. Mientras yo paso un trago de café. ¿Tienes un poco de títere o tienes gente que es capaz de algún momento decir, hey, no me parece, creo que esto no es así? Piénsalo bien, porque si no tienes quien te pueda contradecir, que no pueda confrontarte, no es que tengas la razón. Segunda pregunta. ¿Permites el disenso constructivo en tus reuniones ministeriales? ¿O confundes la lealtad con el silencio absoluto ante tus errores?
admites que te equivocas, admites que no tienes la razón, o sencillamente esperas que la gente guarde silencio y que eso demuestre lealtad, cuando en realidad estás deteniendo el avance. Son solo preguntas para meditar en lo que estamos hablando. Y por última pregunta, antes de lanzarte un desafío: ¿cuánto tiempo de tu semana gastas haciendo tareas que un miembro de tu equipo podría realizar con la misma o mejor calidad si le dieras la confianza? Si delegaras, mira esas tareas que tú haces, mira las tareas, ponte. Hay gente que es capaz de hacerlo mejor que tú. ¿Te has puesto a la tarea de delegarle? Delégale eso que esa persona pueda hacer mejor. Delégaselo. Dale la confianza a la gente. Permite que se equivoque. Permítele que crezca. Porque ese va a ser tu éxito. Ese va a ser tu éxito. Y antes de que el pastor William ore en esta tarde, quisiera que usted pensara en esas acciones que nosotros tenemos, en esas acciones que tomamos de manera que nos carga, nos limita. Suelte a la gente, use su agenda, mire las tareas que le corresponden y comience a delegar. Comience a delegar en su equipo, en el equipo que está cerca de usted. No cometa el error de colocar a gente que solo va entrando a la iglesia porque usted le vio una calidad y una cualidad, porque esa persona no tiene la resistencia espiritual para entender y comprender las minucias del ministerio. Pero si a su equipo de trabajo, ellos sí pueden entenderlo. ¿Qué acción ministerial debes hacer esta semana? ¿Qué debes hacer? Bueno, nosotros creemos que debes convocar a tu equipo de liderazgo principal, ese núcleo principal, a una sección exclusiva bajo una sola regla: cero defensiva. Cero defensiva. Lo que voy a decir es fuerte. Pues pregúntales directamente. Respiro profundo. ¿En qué áreas de mi estilo de liderazgo actual está bloqueando el avance de este ministerio? Pregúntale a tu equipo. Si quieres que lo hagan por escrito, fuera mejor que te lo dijeran, porque eso va a quebrar un paradigma, va a quebrar una estructura. Este principio va a traer sanidad. Te lo voy a volver a decir. Pregúntale a tu equipo de liderazgo en una reunión especial: ¿en qué áreas de mi estilo de liderazgo actual está bloqueando el avance de este ministerio? Pregúntaselo. Ellos ya se dieron cuenta. Ellos ya vieron. Ellos ya saben. Pero les da miedo, terror decirte. Escucha en silencio. Toma notas. Ajusta los procesos de delegación según retroalimentación. No vayas a discutir, no vayas a defenderte, solo escucha y procura cambiar. Tómalo como una tarea, porque es un mensaje que te está diciendo la gente que está a tu lado, que está allí contigo, que le está dando toda y que
quiere que sea mejor el ministerio. Ajusta los procesos de delegación según la retroalimentación. Ajustalos, no te quedes con eso. Ya ves los errores, pues ajustalos, cámbialos. Bueno, ahora sí le vamos a dar la oportunidad al pastor William que ore por todos esos ministros que nos están escuchando ahora y que necesitan pues transitar de un liderazgo monárquico a un liderazgo participativo como el de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este espacio y este tiempo que nos das y nos permite. Hoy quiero orar, Señor, para que tú trates con la mente de cada ministro, para que tú le puedas hablar, Señor. Háblale, Padre. Háblale en el secreto de la noche, mientras duerme, mientras medita. Padre, irrumpe sus pensamientos y habla a su mente, Señor. Padre, porque a veces creemos que actuamos bien, pero tú permites escuchar cosas como esta, solamente para inquietarnos. Oh Dios, confirma y habla en la noche, habla en sueños, Señor. Yo sé que para muchos hoy esto ha sido una confirmación, para otros es primera vez que escuchan, pero tú les hablarás en el nombre de Jesús. Yo declaro tu gracia y tu favor. Pido la gracia tuya, Señor, la sabiduría tuya para comenzar a hacer cambios. Danos sabiduría para hacer cambios, Señor, porque todos los cambios requieren sabiduría, todos los cambios requieren pasos. Danos la sabiduría para dar los pasos para que esto, Señor, sea un avance significativo. En el nombre de Jesús. Oro por cada ministro enfermo, oro por cada ministro que está pasando momentos duros, oro por cada ministro que está en construcción, Señor, y que necesita recursos para que el cielo se abra y tú puedas responder a su vida, puedas responder a la salud, puedas responder en las finanzas, puedas responder, Señor, en la obra del ministerio. Conoce cada siervo en esta hora, pero envío la palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, envío palabra en esta hora, envío la fortaleza del cielo en el nombre de Cristo, que tú levantes a tus siervos, que el Dios de provisión extienda su mano y visite cada ministerio en el nombre de Jesús, que lo sobrenatural financiero visite cada pastor, Señor, cada familia pastoral. Padre, mira la familia pastoral, los problemas, las pruebas, las dificultades están en tus manos. Que la paz, la gracia, el favor y tu misericordia rodee a cada ministro. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bendiciones desde la hermosa ciudad de Barranquilla. Nos volvemos a escuchar el próximo martes. Adelante, pastor. Gracias, ministro, gracias. Y gracias a todos ustedes por estar en la sintonía. Si usted quiere contribuir con este tiempo, ya puede hacerlo también a través de nuestros libros que están en Amazon. Solamente con nuestro nombre, Giovanni Carrascal, usted puede adquirirlos y también puede sembrar en el ministerio de este equipo de trabajo. Dios les guarde, les bendiga, y queremos entregar la antorcha de aquí, de Soledad Atlántico, este pedacito de Colombia, y se va volando en fracción de segundo hacia España, allá donde está el ministro Ronald. Allá le enviamos la antorcha. Adelante, ministro, recibe usted la antorcha. Amén.